soy Catalina Salazar. Soy Sofía Jacir. Soy Alejandra Restrepo. Yo Valeria Ayala. Yo Camila Duzán. Ya es como diferente a lo otro que hemos estado leyendo, o sea, casi como la naturaleza y las cosas se dieron precisamente para que termináramos como estamos ahora. Y algo como lo que me pareció como full más interesante como de esto en específico a mí fue cuando estaban hablando de que se dividieron entre los Neanderthal y entre los Homo habilis o ya eran Homo erectus. Ya eran Homo erectus. Ya eran Homo erectus. Y era como, o sea, eso ya me pareció raro porque yo lo que había pensado era que el hombre evolucionó y después como que ya llegamos a lo que somos. Yo no había considerado como que Muchas evolucionó especies. y después se dividía y después se dividía y después se dividía. Y es como raro pensar que un Neanderthal no podía tener hijos con un Homo erectus porque ya eran como genéticamente. Eran dos diferentes especies, es como tratar de tener un hijo con un perro. Sí. Como pensar de que ellos hablaban que tenían, o sea, unos tenían unas como flautas más avanzadas, pero al final tenían las mismas flautas, creencias muy parecidas, y pues como que lo que hacían con los muertos también era muy parecido, y a pesar de que tenían contextos diferentes y como genéticamente eran opuestos, es muy interesante pensar que como Compartimos de lo mismo. Compartimos de lo mismo, o sea, sí hay algo que nos une, que son como esa forma de pensar, a pesar de que pensaban diferente, unos eran más desarrollados, sí tenían, o sea, sí había una similitud. Sí. Aunque a mí me pareció muy raro el hecho de que siento que en el documental hacían muchas cosas que nosotros medio en clase refutamos. Entonces, como el hecho de que la primera arquitectura fue literal la cabañita con piedras y ramitas, que en clase dijimos como no, muy seguramente no. Y también me dio mucha curiosidad el hecho, más o menos lo que decías tú, como que a 2000 kilómetros de distancia igual se empezaron a parar erguidos la primera vez. Sí, como que las necesidades igualmente eran las mismas, independiente del lugar en el que estaban, como que el ambiente y el espacio les exigía adaptarse a ciertas condiciones, como para poder ir manejando el mundo que los rodeaba de la mejor manera y como poder desarrollarse bien en ese espacio que tenían. Yo creo que eso sucede porque todos empiezan como a evolucionar como por ese instinto de adaptación. Entonces un momento que una especie se estaba acabando porque eran solo machos, pues se paran porque tienen que ver más allá para ver si tienen algo de que pues agarrarse y sobrevivir. Entonces yo creo que todo se basa en eso y todo es como necesito adaptarme al mundo en que estoy viviendo, al mundo que estoy descubriendo, entonces necesito crear herramientas, necesito crear formas en las cuales sobrevivir. Y es un proceso muy lento, como en verdad Sí, se demora como mucho. muchísimo. A mí lo que me generó más curiosidad era el hecho de que siempre decían que habíamos evolucionado porque la proteína De nos sí. ayudaba al O sea, cerebro, pero porque los animales que también son carnívoros y consumen tanta proteína no se desarrollaron tanto. O sea, no sé, yo pensé que no era la carne, o sea, porque ya empezaron a comer carne, dio la piedra y la partió, entonces porque ya podían comer más proteína. Entonces su dieta era más proteína y después cuando la empezaron a cocinar. Entonces no... Sin embargo, yo creo que también parte mucho de la curiosidad. Entonces, como ese instinto de explorar más, o sea, yo creo que también tiene mucho que ver la proteína, porque dicen que eso desarrolla más el cerebro y eso los llevaba a tener mejores ideas, pero también eran como animales muy curiosos y esa razón que iban creando a partir del instinto generaba que ellos quisieran, como subir de nivel y empezar a aprovechar más las cosas. Y otra cosa que yo creo que ayudó como a lo que Cata está diciendo de la proteína es que pues nosotros igual neurológicamente somos diferentes a los otros animales. Digamos que en ese momento, pues yo no estoy diciendo que seamos más o menos en ese momento, pero sí como esa diferencia que tenemos a los animales contribuyó a que la proteína como potencializara nuestra capacidad de pensar, de racionar. Incluso si había especies como diferentes entre nosotros los humanos, pues como lo que existía en ese momento como humano, pues si eran diferentes y también como que se adaptaban de otra manera, pues la diferencia entre un humano de ese momento y un animal también iba a ser pues impresionante. O sea, listo, el ser humano, uno se adaptaba a ciertas condiciones, el otro a otras, pero el animal no tenía como pensar y no era de pronto tan, no sé si racional sea la palabra, pero de pronto como que no sabía coger lo que había en el ambiente y adaptarlo a sí mismo. Y también eso parte pues no solamente de la curiosidad, sino como de la necesidad de ver y de sobrevivir en el ambiente que están. Pero que es que fisiológicamente los humanos, o sea, comparados con un depredador como real, como un león que literalmente está corriendo como en la sabana donde se aquejan los leones y coge un gacel y se lo come así con los pulmones, con todo, lo cual no es algo que hacemos ahora mismo.
tiene que ver porque los intestinos de los depredadores son más largos que los de los humanos. Las mandíbulas de ellos solo se pueden mover para arriba y para abajo, y además en su estómago tienen un ácido que ayuda a como descomponer la carne más fácil. Entonces en un punto del documental dijeron que cuando empezaron a cocinar la carne fue más fácil para ellos digerir porque no les dolía tanto como que tener que digerir comida cruda. Entonces eso me hace pensar a mí, o sea, de como lo que yo pienso, que probablemente cocinar la carne ayudó más a como la evolución, porque ya estábamos recibiendo como que diferente nutrición al resto de como las especies que se nos parecían, como los micos, que no hacen eso, o no sé, así lo pensaba puede yo. ser eso. Igual yo creo que al final el documental nos mostraba cómo tanto el instinto de supervivencia como las ansias de curiosidad es lo que lograron que evolucionáramos esto. Y también hablaban, una parte muy interesante, tocaban el tema que habíamos hablado antes como de ese instinto sexual. Entonces, al principio solo se reproducían y pues para mantener su especie, pero luego ya como al cambiar la posición y que estuvieran ya caminando en dos patas Y que no tenían Y el pelo. y no tenían pelos, como que la parte reproductiva de la mujer se quedaba escondida, entonces crearon la necesidad de tener que seducir, alargar ese momento y crear ya como una relación o como Sí, el amor. sentido del tiempo y toda la creación de emociones que sale de ahí también. El ser humano empieza simplemente con el tacto, como que ya empieza a generar una conexión entre uno y el otro, y eso también va creando como esa relación entre el grupo, como la familia, se van creando como todas esas Comunidad.